Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre el arte del barroco que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVII y la primera mitad del siglo XVIII. El barroco comenzó alrededor del año 1600 en un periodo de cambios políticos, religiosos, económicos y sociales en el viejo continente. Con esta atmósfera surge un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, una reacción contra el renacimiento del que hablé en un vídeo anterior. El arte se volvió dinámico, teatral, efectista, había mucho movimiento y drama en las obras. Se buscaba sorprender y asombrar. Los cuadros que veremos en este vídeo se distinguen por estar sobrecargados de elementos y por el horror vacui, el miedo al vacío. Además, el barroco revela un gusto por el contraste mediante el uso del claro-oscuro. En este vídeo explicaré 11 importantes autores del barroco de diferentes países y regiones de Europa, que tuvieron un fuerte legado histórico en esta disciplina. Empecemos. Caravaggio. Michelangelo Merisi de Caravaggio nació en Milán en 1571 y vivió hasta el 1610, casi 40 años. Pasó gran parte de su vida en Roma y este pintor fue influyente por haber sido el precursor del tenebrismo, creando en sus obras notables contrastes intensos entre luz y oscuridad. Además, su estilo es todavía más realista y menos estilizado que el de los artistas del Renacimiento que les precedieron. Caravaggio inició su carrera dibujando bodegones, para luego enfocarse en escenas religiosas de gran intensidad emocional. En su obra La Cena de Maús, Jesucristo resucitado revela su identidad a dos de sus discípulos, que aún no lo han reconocido. Junto a ellos de pie se encuentra el dueño de la venta. Está totalmente claro que su estilo es único y singular, como si fueran personas de carne y hueso. La vida personal de Caravaggio era violenta y llena de conflictos, peleas y vicios de todo tipo. Era todo un famosillo de su época. Diego Velázquez. Diego Velázquez fue un reconocido pintor español nacido en Sevilla en el año 1599. Se convirtió en el artista favorito del rey Felipe IV y nadie le disputó el puesto durante el resto de su vida. Fue el pintor más destacado del barroco español y sus retratos psicológicos, pincelada suelta y obras maestras como Las Meninas le consagraron como un genio universal. También era un maestro creando composiciones complejas con una iluminación sutil y por usar un realismo directo y personal visible en obras como El Aguador de Sevilla. Más adelante dejó el tenebrismo de lado. Su obra, La rendición de Breda, forma parte de una serie de 12 grandes cuadros que celebraban los éxitos militares españoles durante el reinado de Felipe IV, aunque era más que evidente que España entraba en decadencia. La profundidad emocional del cuadro es deslumbrante, y cada una de las personas transmitía emociones que daban profundidad a la obra. Rembrandt. Rembrandt nació en el 1606 en los Países Bajos y vivió alrededor de 63 años. Si bien sus orígenes eran humildes, sin duda, Rembrandt fue otro potente artista cuya característica principal fue haber hecho demasiados autorretratos del mismo. Hizo alrededor de 40 retratos pintados, 30 grabados y 10 esbozos sin colorear que muestran su evolución física y psicológica a lo largo de su vida. Era un artista profundo y polifacético que captaba emociones en sus pinturas y grabados. También era un experto en dominar la técnica del claroscuro ya comentada previamente. Otro aspecto que le hizo conocido a Rembrandt fue su abundante empleo de retratos grupales, como lo fueron la lección de anatomía del Dr. Tulp o la Ronda de Noche. Pedro Pablo Rubens. Pedro Pablo Rubens nació en Alemania en el año 1577 y vivió hasta el 1640, y fue uno de los grandes maestros del barroco flamenco. Fue reconocido por su estilo exuberante, vitalidad, colorido intenso y por el manejo magistral de la luz. Tuvo una larga estancia de 8 años en Roma, entre el 1600 y 1608, donde su estilo terminó de consolidarse. Del mismo modo que artistas como Rafael o Miguel Ángel, Rubens hacía bocetos de figuras musculosas y figuras femeninas repletas de sensualidad y curvas. Sus bocetos al óleo, como La caza del león, le distinguieron de otros artistas. Rubens también fue autor de algunos retablos religiosos como La elevación de la cruz y El descendimiento, que hizo en Flandes, y dirigió un taller importante en Amberes, siendo mentor de varios alumnos y artistas emergentes como Anton van Dyck. Además de ser pintor, trabajó como diplomático siendo nombrado caballero por los reyes de Inglaterra y España. Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini fue otro titán del arte y se le reconoce como el máximo exponente de la escultura barroca.
Bernini nació en 1598 y vivió poco más de 80 años, pasando gran parte de ellos en Roma. Bernini era, sin duda alguna, capaz de captar el movimiento, la emoción intensa y el realismo en mármol. Prueba de ello es la escultura Éxtasis de Santa Teresa, realizada entre los años 1647 y 1652, donde exponía el misticismo de Santa Teresa de Ávila al comunicarse con Dios. Además, constantemente realizaba encargos de papas y cardenales, como el Papa Urbano VIII. Otras obras importantes que él realizó fueron Apolo y Dafne, entre el 1622 y 1625, La Fuente de los Cuatro Ríos o el busto de Luis XIV de Francia. Claudio de Lorena. Entrando de lleno en el siglo XVI, vamos a centrarnos en un importante pintor francés que trajo la idea de paisaje ideal como tema artístico. Su nombre es Claudio de Lorena. Claudio de Lorena nació en el 1604 y empezó trabajando en Roma y después en Nápoles. A sus 30, se consolidó como el principal pintor de paisajes en Italia y su fama pronto fue internacional. Su obra, Paisaje con Ascanio cazando el ciervo de Silvia, está inspirada en un poema épico de Virgilio titulado La Eneida. Gran parte de sus obras, como El embarco de Santa Paula Romana o Paisaje con mercaderes, que él hizo mucho más joven, poseen una estructura similar. Sus cuadros presentaron una altísima demanda, teniendo como mecenas a los tres papas, al rey Felipe IV y algunos aristócratas como el príncipe loreno Onofrio Colonna. Nicolas Poussin. Nicolas Poussin nació en Normandía, al norte de Francia, en el año 1594 y vivió hasta el 1665. Se fue granjeando una excelente reputación y prestigio, y sentía un gran aprecio por el mundo antiguo. Poussin destacaba por sus obras mitológicas y religiosas caracterizadas por la lógica, el orden, el equilibrio y la claridad, y muchas de ellas tenían un importante componente paisajístico. Era un profundo estudiante de la antigüedad. Algunas de sus obras más importantes fueron Los pastores de Arcadia, La Sagrada Familia en la Escalera o El rapto de las Sabinas, recibiendo la influencia de pintores del Alto Renacimiento como Rafael. Como dato adicional, Poussin empezó a trabajar para el rey Luis XIII, siendo su primer pintor, y el rey Felipe IV de España. Juan Martínez Montañés. Vamos a hablar de otro importante artista español surgido durante el Barroco que se hizo conocido por sus esculturas religiosas. Juan Martínez Montañés nació en Jaén en el 1568 y vivió alrededor de 80 años. Vivió gran parte de su vida en Sevilla y fue apodado por sus compañeros como el dios de la madera por su dominio técnico y gran destreza. Algunas de sus obras más conocidas son Retablo Mayor de San Isidoro del Campo, Jesús de la Pasión y especialmente Cristo de la Clemencia, realizada entre los años 1603 a 1606. Se puede apreciar un profundo estudio de la anatomía con detalles en su musculatura, el tórax y las rodillas. Estas obras están basadas en el arte de la Contrarreforma, cuyas ideas se elaboraron en el Concilio de Trento de mediados del siglo XVI. Hyacinthe Rigaud. Hyacinthe Rigaud fue otro pintor importante del barroco nacido en Perpiñán en el 1659 y vivió casi 85 años. Fue principalmente conocido por ser el retratista principal de la corte real francesa y por hacer encargos de aristócratas parisinos uno tras otro. Tenía un estilo muy sofisticado a la hora de hacer retratos y fue célebre por su capacidad para captar la semejanza física de sus modelos. Las personas que retrataba a él tenían vestidos imponentes y elegancia por igual. Su obra más importante fue el retrato de Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, donde se ven todos esos atributos. Otras obras importantes suyas fueron el retrato de Felipe V de España o el Cardenal de Bouillon, el cual es imponente y presenta un toque estilizado. Jean-Antoine Watteau. Watteau fue otro pintor francés prodigioso del barroco que nació alrededor del 1684 y vivió hasta 1721. Tenía un estilo único y peculiar, y sus obras representaron la transición del barroco al rococó. Jean-Antoine Watteau pintó escenas idealizadas de la aristocracia, disfrutando de la naturaleza, el amor, la música y el baile en parques y entornos bucólicos. Una de sus mejores obras fue la peregrinación a la isla de Citera, del año 1717, que fue el lugar de nacimiento de Afrodita, la diosa del amor, en la mitología griega. Su nivel de detalle es excepcional y presenta una gran armonía en el uso de colores. Otras obras suyas conocidas fueron Lección de amor
terminada en el 1717, y Fiesta veneciana, producida entre 1718 y 1719. Como has visto, su estilo suele mantenerse homogéneo en muchas de sus obras. Johannes Vermeer. Para terminar, hablaremos de Johannes Vermeer, otro pintor holandés muy conocido del barroco. Vermeer nació en el año 1632 y se hizo célebre por sus íntimas escenas domésticas y el uso maestro de la luz y los colores vibrantes. Era un artista muy meticuloso, detallista, y se le atribuyen 36 obras finalizadas. Su principal fortaleza fue retratar la vida cotidiana de la clase media y burguesía holandesa, con gran realismo, serenidad, y las obras que él hacía solían ser muy codiciadas. Una obra suya muy conocida, por ejemplo, fue La lechera, la cual posiblemente hayas visto en algún momento de tu vida, si te gusta el arte. Vermeer falleció en 1675 y fue olvidado durante un par de siglos, pero en el siglo XVIII volvió a ser un artista admirado y de culto. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, lo valoro y aprecio de todo corazón. Ha sido un vídeo bastante interesante de hacer porque he aprendido muchas cosas que no sabía, sobre todo Johannes Vermeer, los retratos de la corte real francesa y muchas cosas que no sabía del barroco, porque cuando hablas de barroco no solo piensas en arte del barroco, sino piensas en arquitectura, en el contexto histórico y en la música incluso. De hecho, el vídeo tiene la banda sonora de Bach y Vivaldi, entre otros compositores. Pero como decía, realmente fue muy interesante haberlo hecho, aprendí muchas cosas nuevas, pude enriquecer mi conocimiento y mi cultura artística y pude conocer a verdaderos titanes de la pintura al hablar sobre historia del arte del barroco. Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo de nuevo. Dale un buen like, un buen pulgar arriba si te gustó. Suscríbete a mi canal para ver más contenido sobre arte que vaya publicando las próximas semanas. Y nada, eso es todo, que tengas un día sensacional. Venga, chao.